Ahora tendremos nuestra charla principal. Tendremos un foro, desafíos que afrontan los procesos con la incorporación de estas nuevas tecnologías. Nos acompañan el señor Fabián Ruiz del SEC Latam Colombia, Bruno Mortara del SEC Latam Brasil, Pablo Volatti del SEC Latam Argentina, Douglas Saavedra del SEC Latam Chile, Carlos Alvarado del SEC Latam México, Jorge Luis Vélez del SEC Latam Colombia, Carlos Grillo del SEC Latam Centroamérica y Caribe. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas tardes a Muchas todos. gracias. ¿Qué tal? Iremos haciendo las preguntas y les iré informando para quién va dirigida. ¿Les parece? Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es el concepto de la economía circular aplicada en las artes gráficas? Esta pregunta va para el señor Pablo Volatti. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Cuánto disponemos? ¿5 o 6 horas más o menos para tener una respuesta? Es mucho lo que podemos hablar de economía circular. Me parece que es un tema en el cual tenemos que ocuparnos. Ya no es un tema para mirar hacia adelante, sino que verdaderamente es algo que nos está atravesando en la industria gráfica. Para no extendernos mucho y si hubiese más inquietudes respecto al tema, los invitamos a contactar con nosotros para continuarlo. En lo que tiene que ver con la economía circular dentro de la industria gráfica es comenzar a cambiar algunos paradigmas, ¿no? A comenzar los procesos desde otro lugar. Es decir, tener el pensamiento de los desarrollos sostenibles o de los materiales amigables con el ambiente o los que tengan menos impacto desde el comienzo del proceso. O sea, ya está claro de que hoy la tecnología ayuda, tenemos disponibles muchas herramientas para poder trabajar bajo estos conceptos, pero tiene que ver cómo comenzamos los procesos. Tenemos que rediseñar los productos. En el último tiempo, y también debido al COVID, el crecimiento del packaging ha tomado mayor espacio que otros procesos de impresión, y particularmente dentro del packaging, lo que se refiere a los materiales y a los procesos combinados en los cuales está inmerso, es muy importante tener en cuenta esto de qué tipo de materiales se utiliza, cuál es la vida útil del material, cómo se repiensa cuando ese packaging dejó de ser contenedor para hacer otra cosa más, es decir, si tiene más de un uso, qué sucede cuando ese material impreso cumplió su ciclo y puede ser reprocesado, quiénes son los encargados de continuar ese camino para que vuelva a ser parte de un input dentro del proceso productivo. En síntesis, para no extendernos mucho, hay que cambiar el modelo mental. Veníamos pensando en la industria gráfica en un proceso lineal, digamos, donde se obtenía la materia prima, independientemente de donde sea, se procesaba, se consumía y luego pasaba a ser desecho. Luego pasamos a un pensamiento más del lado del reciclaje, digamos, es decir, que parte de ese material se reprocesaba y se reciclaba, pero no nos deteníamos tanto en cuál eran los insumos disponibles o que necesitábamos para poder hacer ese reciclado. Es decir, por ahí para reciclar papel o cartón utilizamos más energía y más agua que producirlos desde cero, digamos. Entonces, el nuevo pensamiento o lo que se relaciona con esto que viene a la pregunta, tiene que ver que desde el inicio del proceso ya tengamos un pensamiento en la economía circular. ¿Y por qué economía circular? Porque relaciona al ambiente, a la sociedad y a la economía justamente. Es tener en cuenta que la vida útil de ese producto impreso no se acaba cuando termina su utilidad, sino verdaderamente comienza a un nuevo ciclo para distintos productos. Espero haber aclarado y no, y no haber enredado más. Muchísimas gracias.
Segunda pregunta, ¿cuáles son las ventajas de conseguir una certificación internacional? Esta pregunta es para el señor Bruno. Buenas tardes a todos. ¿Puedo hacer una proyección? ¿Se puede mirar? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Cuando hablamos de certificación, el término, la expresión técnica es evaluación de conformidad. ¿Y por qué necesitamos una evaluación de conformidad en el mundo gráfico? Nosotros trabajamos, si todo va bien, con estándares, y los estándares son hechos por ISO. En ISO tiene un comité técnico, que es el Comité Técnico 130, que es el comité responsable para hacer los estándares de arte gráfica. Este comité ya, tiene actualmente más de 150 estándares que son relativos a materiales, procesos, gestión de color, y así va, impresión de seguridad. Y esto es muy importante porque es el único modo de poder tener sob control tus suministros, tus procesos y el resultado que es conseguido. Hay también especificaciones que son muy importantes. Son hechas por la industria, por ejemplo, Gracol, G7, las especificaciones de FOGRA, SWOP, IFRA para periódicos, y también pueden ser auditados. En una certificación o una evaluación de conformidad, puede ser de primera parte, uno se declara, yo soy capaz de hacer eso. Pasé en esos requisitos como si fuera una auditoría. Esto no es muy común, especialmente en la nuestra industria. Segunda parte, un poco más común. Por ejemplo, tú vas a trabajar para Procter & Gamble. Procter & Gamble dice, yo tengo que hacer una auditoría para tus procesos para saber si tú tienes control de las cuestiones ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, segunda parte. Y la de tercera parte es cuando un organismo de certificación, Certification Body, que es independiente y hace solo eso en su objetivo de business, te manda un experto, un especialista que va a hacer una auditoría. El único organismo de certificación en la América Latina para procesos gráficos es Baluarte. Baluarte se queda en São Paulo, Brasil, y más recientemente hicimos un trabajo junto a Baluarte, SECLATAM, que es la construcción de un esquema de certificación denominado SECLATAM ISO 12647-2. Esto involucra los requisitos de iluminación, de pruebas blandas, de pruebas físicas, buenas prácticas para grabación de placas y el proceso mismo de impresión. Los esquemas de certificación involucran, puede ser International Standards, Technical Specification, etcétera, etcétera. Y la evaluación de conformidad, eso es importante, yo voy a hablar un poquito rápidamente, que la ISO 17067 permite que la evaluación de conformidad de los productos gráficos sean certificados como una visita, visitas periódicas, evaluación del proceso de calidad. No es una evaluación de todos los productos que salen de la cadena. Entonces, esto acá es muy complejo. Lo que voy a decir es que para nosotros estamos muy satisfechos, muy felices de hacer este trabajo junto a Baluarte, que es poder ofrecer a los proveedores gráficos de América Latina una certificación internacional que tiene las mismas características de las otras certificaciones que conocemos como FOGRA, ID Alliance o otras que tiene en otras partes del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Sugerencias para mantener el know-how en las compañías impresoras, administración del conocimiento. Señor Jorge Vélez. Jorge. Voy a cubrir por Jorge esa pregunta entonces. Repito la pregunta. Sí, realmente tiene que ver con la administración del conocimiento. Es algo muy importante porque en la industria gráfica están sucediendo varias cosas. Primero que hay pocas entradas de nueva gente en las artes gráficas, y esto es a nivel mundial. Y lo más triste es que se están jubilando personal, están saliendo de una manera u otra, están también yéndose a otras actividades por una u otra razón. Y el miedo es la pérdida de la información. El miedo es que se pierda esa inteligencia, ese conocimiento que se ha acumulado. Entonces, esa estrategia de cómo mantener esa información es realmente lo que hay que hacer. Sé que nuestros profesores aquí, Pablo, que ha levantado la mano, nos van a ayudar para decir cuáles son esas estrategias de esa administración de conocimiento. Gracias, Fabián. Es súper interesante esa pregunta. ¿Saben por qué? Porque es la problemática que tiene la mayoría de las empresas con el cambio generacional o con el cambio en sus colaboradores, la rotación de sus colaboradores. En general, las empresas se detienen bastante en el entrenamiento, la capacitación, por este famoso miedo de que ese conocimiento se pierda, se vaya, etcétera, etcétera. Lo que nosotros podemos analizar y ponemos como propuesta de valor generalmente a las empresas es que se aproveche absolutamente todo ese conocimiento previo, ¿sí? Cuando hablamos de cuestiones generacionales, las personas que ya se están retirando, como nombraba Fabián, tienen un conocimiento del proceso, del oficio, que difícilmente se puede aprender de otro lugar. Entonces, valorar ese conocimiento es muy importante, colocarlo a disposición. Y si a eso se le puede sumar todas las cuestiones técnicas y tecnológicas que se avanzan con los nuevos desarrollos, con los nuevos entrenamientos, bueno, se logran un equipo muy fuerte, es decir, una fortaleza muy grande en las empresas. En muchas de ellas se llevan adelante algunas propuestas como capacitador de capacitador, ¿no? Es decir, que aquellas personas que se están retirando son las que puedan compartir ese conocimiento empírico, porque es parte de lo que aprendieron dentro del mismo proceso, y que sumado a los nuevos colaboradores que vienen con un entrenamiento más de la teoría, bueno, poder fusionar y sacar la mejor parte de cada uno de ellos. Sí, Bruno. Y solo para sumar que uno de los problemas que vemos es que otro día tenía una fotografía en la red social de Traga Italia, sacada de por atrás de la audiencia, de la gente que estaba asistiendo, de la asistencia, todos con los pelos blancos. Entonces, esto me impresionó mucho porque ¿a dónde están los jóvenes? ¿No? Entonces, los jóvenes, nosotros tenemos un trabajo a hacer. Un caso que es muy interesante es Ryerson University en Toronto, donde hay un intenso interés de jóvenes para estudiar artes gráficas. Pero eso no es el normal que se pase en el mundo. Nosotros tenemos que hacer algún trabajo muy bueno para convencer a los jóvenes a venir a trabajar con nosotros. Vamos, Carlos. Gracias. Es que también, complementando a todo lo que han dicho, a mí me ha tocado ser testigo de una constante prácticamente, ¿no? O sea, la necesidad de introducir en la industria gráfica cada vez un nivel más académico de personal, ¿no? Estoy hablando de ingenieros industriales, ingenieros químicos siempre han existido de alguna manera, pero hay una serie de técnicas que tienen que implementarse ahora porque se requiere cada vez más, más un pensamiento estructurado, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar más adelante también. Ese pensamiento estructurado requiere de una formación académica, aparte de ciertas aptitudes personales, ¿de acuerdo? Cosas
a las cuales no hemos estado muy acostumbrados en la industria gráfica en el pasado. Nótese que hasta ahora hemos utilizado el término industria gráfica y ya no usamos el término artes gráficas, ¿verdad? Porque entonces ha dejado de ser un arte en sí y se ha vuelto muy técnico. Sin embargo, tenemos todavía una base muy importante de operadores, personal que está en planta y que tiene muchas habilidades en cuanto al uso de los equipos y el manejo del proceso, pero que hay que complementarlo con ese otro conocimiento académico que siempre es necesario y cada vez es más necesario. El tema es que se genera una brecha entre uno y otro grupo y esa brecha se vuelve muchas veces insalvable, ingobernable, y hay que llenar esta brecha para que el equipo de trabajo se conforme. Entonces ahí es donde hay que ponerle mucha atención porque eso no va a venir ni a la fuerza, ni por accidente, ni va a caer de forma natural. Entonces hay que aplicar mucho esfuerzo en eso. Hay que acompañar, ¿no? Perdón, esto para sumar, que Carlos tiene bastante claro también este tema, por eso me lo recordó mientras iba haciendo su enunciación, el famoso término de herramientas blandas, ¿no? Es decir, por momentos las soft skills se pusieron como en la cresta de la ola, pero verdaderamente es muy importante aplicarlas dentro también de la industria gráfica. No es solamente una cuestión holística y de algunos otros sectores, sino que verdaderamente es importante el acompañamiento de las personas para poder desarrollar, unir estas partes. Sí, Fabián. Y Carlos lo mencionó, yo quería aportar, ya llegó Jorge, que tenía problemas de conectividad, pero a mí me sucedió que fui de los primeros ingenieros que entramos en las artes gráficas porque tradicionalmente era una arte, como decías tú, como un oficio. ¿Ya? De hecho, donde se aprendía arte gráficas eran en las escuelas de artes y oficios, de lo que es famoso alrededor de todo el mundo, las escuelas San Bosco. Entonces, lo que estamos viviendo es una transición real de todo ese conocimiento que tenían aprendido por la experiencia, ahora con los aportes de ingeniería. ¿Y cuál sería la solución para esto? Es la formalización. Y la formalización es lo que hablaba Bruno anteriormente, es los estándares, crear procedimientos estándares, participar de estos sistemas de ISO o ISO 9000, en el caso de arte gráfica es ISO 647. Esta pregunta estaba muy en la cabeza de Jorge, yo le voy a pasar la palabra a Jorge para que por favor nos ayude a terminarla. Disculpa, Jorge. Dale, no hay problema. Primero, excusas, ha estado lloviendo mucho y hubo un daño en la red eléctrica y nos dejó, entonces me tocó trasladarme para poderme conectar. Muy bien. Bueno, estamos enviando al único de pelo negro del grupo. Gracias. Bueno, básicamente el tema de mantener el knockout es súper importante para poder llegar a futuro en todo este tema de innovaciones. Porque a medida, si bien una corporación como tal tiene unos procedimientos ya establecidos, se encuentra con unos grandes paradigmas que se puede decir que son el gran obstáculo para poder llegar adelante con muchos proyectos. Pues en la experiencia que tengo, el mayor obstáculo que siempre se encuentra uno es, incluyéndome, somos los colaboradores. ¿Por qué? Porque tratamos de, como decía Carlos Grillo, veníamos de una arte gráfica que se ha vuelto industria, y si bien ese arte se pasaba de generación en generación, dándose de boca en boca, sin procedimientos estandarizados. Y hoy por hoy, a pesar de que ya se llama industria gráfica, muchos, incluso hay gente que todavía llama taller de impresión, se identifican con el taller de impresión, cuando no comprenden que es una corporación o una industria, donde la única finalidad, tristemente para los que tenemos cierta sensibilidad al arte, es que ya no somos artesanos y que lamentablemente la única finalidad de un impresor es coger una capa de tinta estándar con una tinta estándar y una preprensa estándar y reproducirla una y otra vez de la misma forma, porque hay un cliente que tiene una expectativa. En el caso de los diseñadores, ya no tienen que ser creativos, es enmarcarse en una caja de especificaciones y eso es lo que tienen que hacer. Entonces, todo el proceso creativo en determinadas partes del proceso se ha perdido y de pronto en muchas empresas o en mucho mercado,
eso no se ha todavía como asimilado actualmente. ¿Cómo uno tiene que capitalizar ese know-how? Lo más tedioso de todo, hay que comenzar a reportarlo. Si bien uno se encuentra con muchos procedimientos manuales que en la norma están estandarizados, pero cuando tú vas a ver, se ejecutan de una forma diferente. O si en determinado momento quedó estandarizado, no se han estado renovando. Y resulta que te encuentras un manual y yo me encuentro a veces con un problema que hace un año apareció, volvió a aparecer nuevamente. Visito, venga, ¿qué pasó con esto? Esto ya tenía algo que era un procedimiento, ¿dónde está? No, es que cuando tú viniste estaba el ingeniero tal y él ya no está acá. Ok, y entonces, ¿quién quedó con ese conocimiento? No, él se metía en la máquina y no sabemos cómo lo solucionaba. Entonces, es el primer choque. Entonces, lo primero es poder actualizar o bien reportar ese procedimiento que quede estandarizado. Y yo pienso que también hay que tratar un poco el talento humano con incentivos. Es decir, si usted ve una mejora, propóngala y armen un plan de incentivos que permita que la persona tenga como esa zanahoria que le permita dar un poco más allá de ese marco de referencia que son sus obligaciones contractuales. Eso también ayuda mucho. Tengo ejemplos, no puedo mencionar las empresas, pero que han armado plan de capacitación, primero, que es de difusión. Entonces hay un operario líder y el operario líder es, digamos, postulado por sus otros compañeros. Y eso es una pequeña promoción a ser supervisor. Entonces, no traen un supervisor que esté fuera del proceso, sino que se ha hecho en el proceso y sus compañeros lo reconocen. Cuando los otros impresores tienen un problema, lo que hacen es que hablan con el operario líder y el operario líder se la pasa de máquina en máquina solucionando esos problemas y enseñando y reportando lo que está haciendo para que el nivel de todos los operarios vaya subiendo al mismo nivel. Y esto al final lo llevan a algo que llama grupos primarios, donde se comienzan a difundir y crear nuevos procedimientos con base del saber hacer. Porque llegan muchas personas que saben o tienen información, pero no tienen el contexto y no generan ese know-how que es tan importante para poder generar la transición a nuevas tecnologías, porque se genera una dinámica de mejoramiento continuo. Y ese mejoramiento continuo, cuando llega una, digamos, tecnología nueva, ya hay digamos, implícitamente una pirámide interna en la parte en la base operativa que permite que esos líderes identificados previamente y reconocidos sean los que lleven la batuta de ese nuevo desarrollo. Entonces, como el operario líder tiene una reputación entre sus compañeros, relativamente lo ven como un referente más que como un jefe o una figura de autoridad, pues al final la cultura de siempre estar llegando al mismo nivel hace que ese know-how pues comience a llevarse a cabo dentro de las compañías. Sí, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tanto está afectando y a futuro impactará a la industria gráfica la crisis de abasto de suministros que estamos sufriendo? Esa pregunta nos la mandó nuestro estimado amigo Emanuel Rojas y es una pregunta muy, muy buena justamente en este momento. Muy actual para Latinoamérica, ¿no? Es decir, muy actual. Lidiando permanentemente con este tipo de situaciones. Tenemos tecnología disponible como cualquier parte del mundo, es decir, la misma tecnología de Japón, de China, de Alemania la tenemos en Latinoamérica, pero por ahí los insumos no son los mismos o la continuidad de los insumos es lo que a veces nos da dolores de cabeza. Perdón, sí, Fabián, te pisé, pero no, está muy bien. La realidad latinoamericana nos atropella. Con base en esta pregunta hice esta pequeña presentación. No sé si están alcanzando a ver mi pantalla. Sí, lo vemos. Ok. Y realmente estamos en este momento, justamente en este momento, yendo a través de esta crisis de los suministros. Bruno compartió con nosotros hace unas horas también. Esto es noticia mundial, esto es algo que está sucediendo a todos los niveles. Lo que Bruno pudo compartir fue una presentación que sacó la BBC recientemente. En el caso de Inglaterra, por ejemplo,
es muy fuerte y esto pues, lo hemos llamado la crisis de los suministros. En la crisis que estamos viviendo en este momento, el primer punto que ya es el suministro humano. O sea, el número de renuncias que se presentaron en el mes de noviembre en Estados Unidos solamente han sido 4 millones de gente que decidió cambiar de trabajo. Es increíble. Si ustedes van, en ese momento, yo llegué justamente hace 2 días, llegué de Estados Unidos y tuve la posibilidad de ver en todas partes, hay empleo abierto y hay una necesidad grande de mano de obra que se ha presentado como uno de los resultados del COVID. En Inglaterra, los números son salvajes. El número de conductores de camión que se necesitan en Inglaterra son 100,000. 100,000. Y están dando, yo no entiendo cómo hay gente que se está tirando al agua y tratando de atravesar el Canal de la Mancha, porque en este momento están necesitando conductores y los están trayendo con unas visas temporales para entrar a Inglaterra. O sea que la primer crisis es gente. Como cosa muy extraña, tenemos una crisis logística y es la crisis de los containers. Se ha presentado, COVID naturalmente ha sido una de esas causas, pero se presentó también porque hubo, y esto lo pudimos ver en la nota de prensa que mandó Bruno, porque hubo un gran buque que se atravesó en en un canal que es vital para el transporte de las mercancías desde China hacia el resto del mundo. Las interrupciones a raíz de la cadena de suministro, y en el caso de la impresión no es una excepción, donde hay también una gran falta de materiales, son en chips. Y esos chips se han visto también en falta de materiales para los equipos electrónicos y como cosa rara, hay una escasez de tóner y finalmente para la pregunta que nos hacía Emanuel de papel. ¿Ya? El valor estimado de los artículos agotados en los Estados Unidos por efecto de la pandemia ha sido de 1.14 billones de dólares. Los productos de fuera de stock que no se consiguen y que ahora va a ser inclusive más grave. Está todo el mundo preocupado, sobre todo porque no van a haber juguetes para Navidad. Estamos hablando del orden de $1 trillón. O sea que son cosas son números bastante grandes. Este es el caso de los chips. ¿Y a qué se remonta todo esto? A raíz justamente de la pandemia, se cerraron compañías de productores de chips y cuando se abre nuevamente la economía, estas plantas pues no es que puedan producir de la noche a la mañana y eso fue exactamente lo que pasó con el papel. En el papel, creo que todos los que estamos o que somos impresores en este momento estamos viendo incrementos de precio del 30 al 40% o incluso más. Ustedes nos pueden decir, hay atrasos en la entrega de 2 a 3 meses. Yo estuve hablando la semana pasada con un fabricante, con un vendedor de una compañía molino en Europa que hace cartones. Y me estaba contando que en este momento están tomando órdenes solamente para el 2023. O sea, el 2022 está completamente vendido. Y esta es una cosa triste para los latinoamericanos. Los europeos, naturalmente, están cubriendo su mercado inicialmente. Y están vendiéndole a América Latina. Y de pronto Estados Unidos tiene más consideración, pero América Latina nos tienen en la parte de atrás de la fila. Eso es preocupante y esto va a poder, Dios quiera, que no falte mucho a los pequeños impresores. O sea, además de que el crecimiento de los papeles de los papeles están alrededor del 5% anual, ¿ya? La pandemia ha acelerado el tema de la escasez. Nuevamente, se cerraron los molinos, se vuelven a abrir y cuando se vuelven a abrir hay un acaparamiento y nosotros quedamos en la parte de atrás de la fila. ¿Cuáles pueden ser esas recomendaciones?
Y nosotros, ya lo mencionó Pablo, algo es ser creativo. Hay que manejar los recursos de una manera muy inteligente, o sea, el papel y el resto de los recursos hay que manejarlos con una conciencia de mucha inteligencia. Hay que estandarizar procesos, hay que pensar en cómo reducimos los desperdicios de arreglo, cómo pasamos esos papeles para que los arreglos no tengan que ser tan largos, cómo bajamos nuestros desperdicios en producción, y definitivamente todo eso requiere mucho entrenamiento. Requiere también que haya colaboración, y esta colaboración es internamente dentro de las compañías. Estamos ante esta crisis, eso definitivamente sí se da, pero muy importante ahora que estamos hablando con Asoingraf y estamos en este medio, es que debe haber una ayuda gremial, debe haber un trabajo a nivel gremial, es decir, cómo nos vamos a poder ayudar para que no haya una mortandad empresarial. Realmente esta es como la situación el día de hoy. No hay una varita mágica. Es posible que a finales del próximo año empiecen a solucionarse estos problemas, pero realmente la noticia mala es que tenemos que esperar todo ese tiempo. Sí, Carlos, ayúdame, por favor. Y Pablo. Pablo, ¿quieres decir algo? Tranquilo, amigo, vamos, tranquilo, vaya. Gracias, muy rapidito. Dentro de eso, entonces, lo que se hace indispensable es medir, analizar y simplificar, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en un videito que vamos a presentar dentro de un momento, pero es importantísimo empezar a medir, y una de las cosas que hay que medir es el income, ¿verdad? Es decir, no solamente por un término de aprobar o rechazar una materia prima, porque ya no estamos en capacidad de poder hacer eso, o sea, hay que utilizar lo que viene. Y, por ejemplo, una de las cosas que es una propuesta que hicimos con un cliente es hacer esto, ¿verdad? O sea, todos los sustratos que tenemos acá en la parte derecha de esta hoja de cálculo son los que se utilizan en un determinado proceso de impresión, ¿verdad? Y lo que se ha hecho es que ellos tienen características de color, características de brillo, si tienen o no contienen orientadores ópticos, y qué grado de absorción tiene, una absorción empírica, un método de absorción empírica, que puede ser también un método CO. Y en función a esos resultados es que se han agrupado para poder tener al menos algunas alternativas que no alteren mucho el proceso, o que se espere que no haya mucha alteración. Esto es indispensable hacerlo desde ya, o sea, no es algo que cuando el horno está caliente y la masa está por entrar, ver qué vamos a hacer. No, esto lo tenemos que ir haciendo ya. No es un trabajo muy exhaustivo, pero hay que hacerlo, o sea, hay que empezar a profesionalizar este tipo de criterios, este tipo de evaluaciones. Otra de los detalles, por ejemplo, en cuanto a las tintas, por dar un ejemplo, un método que la podemos hacer para simplificar es empezar a pensar ya en la aplicación de gamas extendidas, ¿no? Y así, digamos, esto es un caso de un proceso de impresión flexográfico donde hay, en esta columna están los colores Pantone, y lo que hemos hecho es clasificar esos colores Pantone. Ya sacamos el LAB de cada uno de ellos, y a qué cuadrante pertenecen, si están si pueden ser reproducibles dentro de un gamut CMYK o no, y en función a eso hemos podido evaluar cuántos de estos colores utilizarían el naranja, el verde o el violeta, y así entonces ir clasificando o ir encajando hacia una impresión de gama extendida. Son cosas que son necesarias hacer desde ya. Hay que empezar a trabajar esto, y hay que empezar a pensar un poco más allá de lo que es simplemente ir apagando incendios. Hay que buscar los incendios y pues enfrentarlos inmediatamente. Excelente, tomo esta última palabra, enfrentarlo. Es decir, esta frase hecha, ¿no? Porque va a ser una frase hecha, pero esta crisis la tenemos que ver como oportunidad. Sin duda la tenemos que ver como oportunidad. Más allá de que suena muy lindo estando sentados aquí, no hay otras opciones.
Si recapitulamos hasta aquí lo que hemos ido conversando, hablamos un poco de economía circular, es decir, de pensar en los materiales, en amigables con el ambiente, en optimizar, hablamos del conocimiento, aprovechar la capacidad instalada. Todo esto se va a conjugar en tener menos desperdicio. En consecuencia, poder optimizar lo que verdaderamente podemos conseguir. Entonces, nada de esto está suelto. Todo está alineado hacia el mismo lugar. Y una de las formas de poder trabajar alineados, concentrados, es con los parámetros que nos compartía, por ejemplo, Bruno hace un ratito. Es decir, tener un objetivo claro, tener estas recetas preestablecidas, que son logrables, agrupar elementos y materiales, como nos comentaba Carlos, y que no hay nada nuevo que inventar en ese sentido. La información está, hay que aplicarla. En definitiva, es entender de que si seguimos estando en el mismo lugar, ya no es que los resultados van a ser los mismos. Los resultados van a empeorar, porque tenemos estas amenazas externas que son difíciles de manejar, como por ejemplo el tema de los insumos. Entonces tenemos que tomar acción sobre eso, aplicar conocimiento, herramientas, especificaciones, que es lo que va verdaderamente permitir tener mejores resultados, aprovechar la capacidad instalada y optimizar los insumos, estos que son escasos. Gracias. Muchísimas gracias, señores. Creo que Jorge tenía algo más. Jorge tiene una consulta, sí. Bueno, al lugar con todo lo que están diciendo, lo que me ha pasado con muchos de mis clientes es que ha tocado hacer una reingeniería y coloquemos por el tema de materias primas. Y eso ha pasado mucho en el sector de offset y de flexo. Y nos hemos encontrado con trabajos maravillosos de volver a revisar las especificaciones de estructura del producto final. Si bien por el lado de tintas, porque no hay materia prima para poder llegar, digamos, a altas resistencias de temperatura, o si bien en el lado offset, porque no hay determinados papeles para poder imprimir. Y nos hemos encontrado que en muchas ocasiones hay una forma de optimizar recursos y ver alternativas de materia prima en que hoy por hoy se quedaron con las especificaciones técnicas de estructura del pasado y la cosa ha migrado tanto de que hoy por hoy ese producto estaba sobreespecificado en el tema de packaging, estaba sobreespecificado. Entonces se comenzaron a trabajar en bajar estructuras de calibres, en cambiar estructuras de tinta y también con ese todo tema del boom de, lamentablemente, que aquí en Sudamérica no se aplica mucho por la falta de materias primas, de que sea repulpable, de que pueda ser biodegradable, pero se ha logrado algunas cosas. Entonces también es revisar las especificaciones técnicas del producto, porque ahí también hay un gran nicho donde se puede maniobrar. ¿Cuántos minutos nos quedan? Nos quedan 10 minutos y tenemos 5 preguntas, así que si podemos... Qué bien. Vamos. Yo quiero aportar aquí para el cierre algo que manifestó Pablo, y es la oportunidad. A mí me parece que, como suena de loco, esto abre una oportunidad para los impresores latinoamericanos, al menos los que cuenten con algunas materias primas, pero el hecho de la alta inflación que hay en los Estados Unidos, algo que nosotros venimos hablando desde hace mucho tiempo, que se ha disparado, está fuera de control. Los precios están altísimos, y entonces, ¿qué abre esto? Abre una oportunidad de poder participar de esos mercados. Como una idea final, el fin de semana pasado estuve en la inauguración de una película de Disney en Miami, la película está de Encanto, y compré 2 pequeños paquetes de palomitas de maíz para mis nietos, 2 botellas de agua, y me costaron $26. O sea, ese es el nivel de inflación que hay en los Estados Unidos. O sea, que puede haber muchas oportunidades para los impresores latinoamericanos que puedan, de una manera creativa, entrar a los mercados, del primer mundo en este momento. Con eso quería entonces pasar para la próxima pregunta. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los pilares del futuro de las artes gráficas? Esta pregunta va para el señor Carlos Grillo. Gracias. Bueno,
ya los mencionamos, ¿verdad? En primer lugar, medir. En segundo lugar, analizar. Y en tercer lugar, simplificar, ¿verdad? Y te voy a pedir, Fabián, que me ayudes con la proyección del videíto. Es un videíto muy corto que precisamente trata de sugerir algunas ideas con respecto a la implementación de todas estas tecnologías y cómo debemos asumirlo. En un momento del video se menciona que lo que necesitamos para todo esto es disciplina, ¿verdad? Es una cosa que nos cuesta mucho tratar de adoptar, y es que la disciplina cada vez es más necesaria. Hablamos de pensamiento estructurado, hablamos de habilidades blandas, hablamos de una serie de cosas que pues involucran tener que ser ordenados desde el principio. Pablo. Sí, solamente un minuto antes de la proyección, es porque es fundamental lo que acabas de decir. Nuestra experiencia nos dice que a las empresas donde vamos a trabajar, a donde acompañamos, ya sea para la estandarización, para optimizar, para mejorar calidad, para entrenar, etcétera, etcétera, el verdadero éxito está en aquellos que continúan de manera autónoma por ese lugar o con parte del acompañamiento. Aquellos que están muy concentrados en el momento de llevar adelante las cosas, pero que no lo continúan, verdaderamente es un problema, porque no lo terminan haciendo propio. Entonces, es fundamental lo que tú dices, la constancia posterior. Sí, correctamente. Entonces, bueno, estos tres pilares, medir, en primer lugar, no es medir cualquier cosa, no es medir de todo lo que se presente oportunidad, es medir lo que haya que medir y con el instrumento adecuado. A veces medir solo una cosa no es suficiente y medir demasiadas cosas se hace ineficiente. Luego, la medición tiene que ser y tiene que tener un propósito. No solamente medir para saber si está dentro de especificación, sino, ok, ¿qué conclusión saco de la medición? Entonces tiene que haber un sentido analítico de esa medición. Por lo tanto, hay que profesionalizar ese concepto. Y dentro de eso no hay que perder el tercer pilar, porque a veces por mucho medir y por mucho analizar nos perdemos en unos desvaríos impresionantes de pensamiento y de elucubración. No, hay que mantenernos sencillos, hay que aplicar ese concepto que tienen los gringos del keep it simple. Hay que mantener las cosas simples porque el propósito de la medición y del análisis debe ser simplificar, definitivamente, no es complicar. Okay. Porque muchas veces hay gente que le tiene un poco como de recelo a la medición porque puede eso crear una serie de complicaciones. No es ese el sentido. Okay. Es todo lo contrario. Entonces, Fabián, ¿estamos teniendo problemas para proyectar el video? Estamos teniendo problemas. Okay, es entonces, que como está en YouTube, espérate a ver si puedo... Caray. Bueno, pidiéndole ayuda a Pablo. La próxima pregunta, tal vez, ¿no? Sí, si gusta, continuamos con una pregunta mientras tanto. Bien, si no, yo lo tengo aquí para la proyección. Dale, Pablo. Cuando ustedes me digan, no sé cómo es el orden. Dale. En ese momento, dale en ese momento. Listo. Ahí vamos. Comparte tu pantalla. Ahí está. ¿Sí? ¿Vamos a más? Sí. Bien, recibí su propuesta. La configuración está conforme a lo que habíamos conversado, pero hay unos detallitos que quisiera conversar con usted. Es que, fíjese, en la proforma está el ítem 10, instalación, sí, 3 días, y el 11, configuración, 1 día para cada cosa. Luego el 12, capacitación. Dígame una cosa, ¿se supone que usted me puede vender el equipo sin instalar, configurar y capacitar a mi personal? Y si en vez de 4 días lo dejamos solo en 1, ¿cómo quedaría? El futuro de la industria de impresión. Los tiempos han cambiado, la oferta es mayor y el mercado es más pequeño. Soy Carlos Grillo. En los próximos minutos, déjame mostrarte mi perspectiva y mis sugerencias.
nuestra industria ya no solo sirve imprimir bien, con calidad y a tiempo. Hay que innovar los servicios que ofrecemos y tener mayor eficiencia en los procesos internos. La tecnología ofrece un camino para llegar a eso, pero ¿cuántos estamos en capacidad de acceder a esos productos? La tecnología propone inteligencia artificial integrada a las máquinas, ajustes automáticos en línea, sistemas integrados de diagnóstico de fallas, integración de flujos de trabajo mediante nubes, control a distancia de dispositivos y maquinaria, y un gran etcétera. Si pudiéramos acceder a ellas, las aprovecharíamos si tuviésemos disciplina. No importa el precio pagado, no hay solución mágica que resuelva sola nuestros problemas. Siempre hay que saber qué se quiere resolver y aprender cómo hacerlo. Lamentablemente, al negociar una inversión, ya sea maquinaria, sistemas, instrumentación, dispositivos, etc., no se presta la atención adecuada a configuración o adaptación a nuestro trabajo, capacitación del personal, documentación adecuada para poder consultarla en el momento preciso, detalles de implementación de nuevas ideas o nuevos procesos. Suelen ser parte de la propuesta económica, pero por lo general se pretende que estén implícitos en la solución. En la mayoría de los casos quedan relegados. Se hará después. La gente aprende. Los proveedores tienen la expectativa de conseguir futuros ingresos por actualizaciones, mantenimiento, expansiones o correcciones. Son negocios. Así, la solución queda a medias. Todo se perjudica. Toda la cadena queda mermada. Incluso el cliente final. Se pierde la confianza. El negocio se debilita. Definamos 3 pilares: medir, analizar, simplificar. Medir, establecer indicadores medibles, que todos los involucrados en el proceso entiendan y manejen. Analizar, se debe conocer cómo interpretar los resultados, advertir tendencias, tomar decisiones. Simplificar, nos hemos complicado con inversiones grandes. Muchas veces tenemos la solución ante nuestras narices. Lo que es sencillo, lo descartamos con indiferencia. El futuro de la industria gráfica en el mundo, a mi parecer, se basa en estos 3 pilares. La situación exige reinventarnos, ser creativo, asumir una estrategia de océano azul, no rojo teñido de sangre en el que caímos en una competencia de precios que no benefició a nadie. Como principio, hay que crear este océano azul de una manera que no compita frontalmente con las ofertas actuales. Hay que buscar el factor de diferenciación, que no sea precio necesariamente. Las oportunidades están en muchos sitios. Basta con dirigir la atención a aquellas cosas que los demás no han visto o que han descartado por error. Es posible que muchas muy buenas ideas hayan sido descartadas porque quienes las evaluaron no deseaban moverse de su zona de confort. Tenemos que crear algo nuevo. Está afuera. Pensemos, tenemos que observar nuestros potenciales clientes. ¿Qué necesitan? O, lo que es más desafiante, ¿qué podrían necesitar? Tenemos mucho de qué hablar. Para mayor información, comunícate conmigo. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo, vamos a hacer una pregunta más. No sé si van a aportar algo más a esto. No. No, vamos Ok, para adelante, perfecto. así podemos responder las preguntas. Perfecto, muchas gracias. El desarrollo de las tecnologías siempre ha significado retos. La implementación, por lo general, despierta a los entusiastas, pero también encuentra a que temen adoptarla y prefieren aferrarse a lo viejo. Entre esos 2 extremos hay un sinnúmero de casos. Ahí se quedan muchos sin actualizarse. Creo que deberían las organizaciones de empresarios de la industria y las instituciones de enseñanza técnicas y profesionales ponerse de acuerdo y crear un programa conjunto. ¿Cómo creen ustedes que se pueda unificar la información para que la industria en general facilite el aprendizaje para la actualización y la unificación del lenguaje?
¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Wow. El mayor inconveniente creo con esto fue que antes de la pregunta fue que quedaba poco tiempo. Ahí es donde estuvo el problema, porque hay mucho para desarrollar. Creo que parte del enunciamiento de la pregunta está parte de la respuesta. De alguna manera, es como venimos diciendo, es aprovechar lo que hoy se tiene disponible, no salir a buscar inventos nuevos, sino verdaderamente usar lo que sabemos que verdaderamente funciona. Y eso va a abrir nuevos caminos, nuevas expectativas, y también va a predisponer a las personas, es decir, a los colaboradores, a las empresas, a los clientes, a los dueños de productos. Hay una despreciación de muchas cosas, ¿sí? Ni hablar del último año y medio, o ya vamos a ir por 2 años de lo que ha significado mundialmente el COVID. Nos ha llevado a diferentes lugares y hemos tenido que acomodarnos como pudimos, no como quisiéramos, no hemos podido elegirlo. Pero creo que la diferencia o de qué lado colocarse está en la actitud, ¿sí? En estos días veníamos hablando mucho de eso. El conocimiento se termina aprendiendo, el manejo de los equipos y de las herramientas, con el tiempo uno lo va pudiendo resolver, pero si no está dispuesto a incorporar todo esto, difícilmente podamos darle la vuelta. En eso también creo que es parte del hilo conductor de lo que hemos compartido hoy. No importa la edad, pueden ser personas que hace mucho tiempo están en la industria, personas que hace muy poco que están en la industria. Tiene que ver con la actitud que llevamos adelante todo esto. Quizás desde nuestro lugar, como fanáticos de lo que hacemos, vemos siempre el vaso medio lleno, ¿no? Es decir, vemos la parte positiva. Pero les podemos asegurar que siempre termina habiendo luz al final del túnel. De alguna manera, si no es por el camino convencional, como lo nombraba Carlos recién en su video, es encontrar ese lugar que a lo mejor otros lo descartaron. Miren, un ejemplo muy claro que sucede bastante en el Cono Sur, posiblemente también en otras zonas de América Latina. Cuando comenzó el proceso de impresión digital de gran formato, ¿sí? Los inkjet para exteriores, el promedio, las estadísticas que nosotros teníamos es que el 80% de los impresores estaba peleando por el 20% del mercado, que era el que buscaba precio. Y el 20% de los impresores aproximadamente tenía la disponibilidad del 80% del mercado que buscaba calidad, buscaba servicio principalmente, buscaba que le resolvieran las cosas y que estaba dispuesto a pagar ese valor diferencial. Pero ¿qué pasa? Estamos tan acostumbrados a ir primero por el precio, tanto como proveedores como con clientes, ¿no? Es decir, buscar precio, que no nos damos cuenta de todas las otras oportunidades. Y así las empresas que invierten millones y millones y millones en equipamiento se chocan permanentemente con la realidad de no lo están pudiendo aprovechar. Y tiene que ver de nuevo con el nudo de lo que hemos tratado de desarrollar en esta conversación, y es el conocimiento. Es incorporar parte de lo que sabemos que está funcionando para los procesos internos de cada una de las compañías. Perdón si me extendí. Muchísimas Perfecto, Pablo, gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias, señores del CECLATAM, por sus 5 charlas magistrales. No podemos continuar con más preguntas porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Nosotros Gracias. tienen todos ustedes nuestros contactos también para continuar para poder responder las consultas que vayan apareciendo. Así que desde nuestro lugar nos gusta mucho lo que hacemos. Así que parte de eso es acompañar a resolver las dudas. Muchísimas gracias. Feliz tarde. A continuación, Gracias. Igualmente. Buenas gracias. tardes. Feliz tarde. A continuación, unas palabras de agradecimiento del señor presidente de la Asociación de la Industria Gráfica de Costa Rica, el ingeniero Edwin Gómez.
Buenas tardes. Hemos llegado así al final de nuestro evento Expográfica Virtual Innotendencias 2021. Hemos tenido representados 22 países en este evento, del cual estamos muy orgullosos de concluir. Durante estos últimos 4 martes del mes de noviembre hemos contado con una audiencia de alrededor de 200 conexiones y algunas de ellas ha existido presencia de varios participantes, quienes se han agrupado en múltiples empresas para atender en forma grupal varias charlas comerciales y principales que hemos ofrecido a través del mes. Dentro de las charlas que hemos presenciado, pudimos ver las múltiples ofertas de impresión digital, incorporación de flujos de trabajo, novedosas metodologías de trabajo a raíz de la nueva normalidad a la cual nos hemos afrontado en estos últimos tiempos. Envío un mensaje de esperanza para este próximo 2022 a toda la industria en general, para que la efervescencia económica de la época navideña levante el ímpetu de nuestras empresas y que la inercia de la alegría de estas festividades nos envuelva para afrontar los nuevos retos de la nueva normalidad y así regrese la confianza, disparador esencial del consumo. La crisis ha desatado una ola de innovación y lanza una nueva generación de emprendedores. La necesidad, en efecto, es la madre de la invención. Durante la crisis, un área que ha experimentado un crecimiento enorme es la digitalización, que abarca desde la atención al cliente online hasta el teletrabajo, la reinvención de la cadena de suministros, el uso inteligente y así como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar los procesos operativos. Quisiera así dar un agradecimiento especial a Grupo ESG y EFI por ser los patrocinadores oficiales del evento, así como las empresas Epson Costa Rica, PBS, Xerox, Durst y Rico Costa Rica como copatrocinadores, y las empresas que han participado con diversas charlas comerciales, así como el Centro de Educación del Color SEC Latam, expertos de la industria gráfica quienes han realizado las charlas magistrales de cada martes y que han transmitido su conocimiento con gran profesionalismo. Además, un especial agradecimiento a nuestra directora ejecutiva Yolín Castillo y compañeros de Junta Directiva por el esfuerzo en equipo que hemos logrado para poner a punto los detalles de este evento. Muchas gracias a todos los participantes, a quienes les deseamos una feliz Navidad y un próspero 2022. Muchísimas gracias a todos.